Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos, conocidos, clientes. Bueno, queríamos aquí en NANDE, desde la ciudad de San Francisco de Campeche, queríamos platicar acerca de un círculo de mejora continua que tiene mucho que ver con la adaptación de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y por supuesto también todos los lineamientos que han publicado. Lo quisimos construir de esta forma con la única intención de que podamos nosotros ver cómo de manera gráfica las personas, la gente que está abriendo sus negocios debe de transmitir la información que deviene o que proviene de estas autoridades de salud. Me voy a permitir compartirles parte de lo que es una gráfica que compone los elementos del protocolo y que nosotros desde hace ya varios meses estamos trabajando y capacitando a nivel nacional. Pues bien, lo que nosotros queríamos comentarles a ustedes, que ahorita nos pueden escuchar, es que esos elementos del protocolo, como ustedes los pueden percibir, realmente nos permiten identificar cómo debemos de tratar las medidas de seguridad y cómo debemos nosotros de pensar la forma de aplicarlas en nuestra empresa. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos todos los elementos que nos piden las autoridades sanitarias, las autoridades del trabajo para cumplir y que a su vez estas deben de ser cumplidas todos los días. Por ejemplo, tenemos las medidas de ingeniería, que es el primer elemento cuando nos visitan para revisar. Lo primero que observan son esas medidas de ingeniería. ¿Cuáles son las medidas de ingeniería? Todos los cambios físicos que nosotros podemos instalar en nuestro centro de trabajo. Es decir, desde la parte en la que entran y encuentran los visitantes o los trabajadores un dispositivo para dispensar alcohol o en su defecto encuentran un dispositivo para lavarse las manos, un lavabo, una cubeta con llave, elementos como jabón, toallitas para poder secarse las manos en papel. En fin, todos esos elementos físicos que vamos colocando en la instalación es a lo que llama la autoridad sanitaria medidas de ingeniería. Quienes tienen atención al público, bueno, una de las medidas de ingeniería que se sugirieron fueron el uso de mamparas de cristal o de acrílico, de tal forma de que las personas tengan una barrera física contra la expulsión de las gotículas salivales que nosotros podemos enviar cuando estamos hablando. Esas medidas de ingeniería son las que en este momento generan muchísimo más costo. Claro, hay que también atender que hay un lineamiento federal y en cada uno de los estados se fueron adecuando algunas cosas adicionales. Como por ejemplo en la Ciudad de México, para los restaurantes, bueno, pues piden una prueba COVID para la gente que va a estar expuesta a la relación de contacto con clientes. Notoriamente hay mucha gente en la Ciudad de México que no va a abrir porque no tiene los medios para poder pagar todo lo que pide la autoridad sanitaria en esa ciudad. Entonces, las medidas de ingeniería es todo lo físico que nos rodea, desde el tapete, desde los líquidos, desde los dispensadores, desde las barreras físicas, desde el acomodo de los espacios de trabajo, respetando la distancia de seguridad sanitaria, desde las condiciones físicas como la ventilación, abrir ventanas por lo menos una vez al día, aprovechar la recirculación natural del aire. Esas son las medidas de ingeniería que nos están tratando de imponer las autoridades sanitarias. Nos están sugiriendo que las hagamos y yo creo muy conveniente que hay que seguirlas. También tenemos en un segundo ciclo las medidas administrativas. Estas medidas administrativas es lo que viene en relación a todo lo administrativamente hablando con el personal. Es decir, provocar desde el primer momento un escalonamiento de los accesos de los trabajadores que puedan entrar tal vez a las 7, a las 7:15, a las 8, a las 8:15, a las 8:30, en sí,
que vayamos espaciando por grupos de trabajadores los accesos para evitar que se tengan esos amontonamientos al momento en que todos tienen que checar, todos tienen que registrarse. Otra de las medidas administrativas, por supuesto, es el teletrabajo. Hay empresas que pueden llevar esta solución a cabo, hay muchas que no, que eso también las autoridades lo tienen muy claro. Si nosotros tenemos venta al público en general, no sé, una ferretería, un centro comercial, una distribución de productos, pues notoriamente no podríamos hacerlo todo a través de línea. Y esos lugares tienen que adoptar algunas medidas que, además de las administrativas, algunas medidas estructurales adicionales. Entonces, todas las medidas administrativas tienen que ver con el manejo del personal y los tiempos de exposición a los cuales se somete ese personal. Luego tenemos el equipo de protección personal. El equipo de protección personal inicia con el cubrebocas. Inicia con la protección interna para no recibir, aspirar o para no transmitir gotículas salivales. Entonces, desde ahí comienza la primera protección. Si el trabajador no puede mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros por las actividades propias de trabajo, entonces el trabajador, adicional al cubrebocas, deberá utilizar una careta facial. Eso es lo que nos indica ahora los lineamientos federales. Si no puede mantener la distancia de seguridad por la propia actividad, utilizar caretas de un material que restrinja notoriamente la proyección de partículas salivales también. De igual forma, se pueden utilizar gogles que llegan a ser muy incómodos y máxime en ambientes de calor, como puede ser el sureste mexicano, donde pues, los calores, y en el norte de la República, que la verdad es que utilizar gogles no es tan recomendable. ¿Por qué? Pues porque no tendríamos posibilidades de aguantar los 8 horas seguidas. Así como también está el cubrebocas y está el protector y careta facial, también tenemos que escalar, tenemos que dimensionar el nivel de riesgo que tenemos en el ejercicio del trabajo. Entonces, si nosotros tenemos contacto con pacientes y demás, el equipo es totalmente distinto. Y esto me lleva a reflexionar sobre lo que son los cubrebocas. Y los cubrebocas, como tal, necesitamos que por lo menos restrinja la proyección salival. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos cubrebocas y la sana distancia. Necesitamos mantener la distancia de seguridad permanentemente. Ese es el éxito de esta reincorporación al trabajo. Que toda la gente esté consciente que si mantiene la distancia y utiliza un cubrebocas y no se están tocando la cara y tienen un lavado correcto de manos, vamos a disminuir la transmisión del virus. De igual forma, en el equipo de protección personal, los cubrebocas, vemos ahorita en muchos lugares cómo la gente utiliza pues, los cubrebocas que el N95, luego se pusieron de moda acá N95 y hay muchos más especializados que esos. Pero sin duda no son los que necesita el común denominador de las personas. Afortunadamente, en el último lineamiento publicado por la Secretaría de Salud, ahí nos arroja ya la posibilidad de los cubrebocas reutilizables, lavables. Y qué bueno, porque ya encontramos en las calles, quienes viven en la costa, quienes tienen contacto con ríos y demás, ya veíamos flotar cubrebocas por todos lados. La gente no estaba haciendo conciencia de la disposición final del cubrebocas y sencillamente lo arrojaba como cualquier basura, lo cual no puede ser tratado así. Entonces, el cubrebocas lavable nos permite a todos poder todos los días al llegar, lavarse las manos, retirarse el cubrebocas y exponerlo por lo menos a una solución jabonosa. ¿Por qué jabonosa? Recuerden que el coronavirus 19 lo rodea una protección epitelial de lípidos, o sea, tiene una capa de lípidos que está al contacto con los detergentes, con el jabón y demás, mientras más espumoso mejor, pues permite que esta grasa, esta capa de lípidos se destruya y pueda entonces morir el coronavirus 19. Entonces, el equipo de protección personal, nosotros recomendamos que utilicen
el que ustedes, de acuerdo a sus actividades, deban de realizar. De igual forma, tenemos la parte de la capacitación. Y la capacitación viene en un sentido muy, muy claro. La capacitación tiene que darse, uno, en el correcto uso de las medidas de ingeniería. Todo lo físico que instalamos, cómo debe de usarse. Dos, cuáles son las medidas administrativas, cómo definir y cómo van a operarse en los próximos meses las relaciones obrero-patronales. Tres, el uso correcto de los equipos de protección personal. Tenemos que capacitar a nuestra gente para que usen de manera correcta el equipo de protección personal. Es imposible que nosotros creamos que un trabajador puede utilizar un cubrebocas y puede estarlo toqueteando todo el día. Y estamos con el movimiento constante y permanente del cubrebocas, haciendo uso de él y estamos contaminándolo, porque no enseñamos a utilizar correctamente el cubrebocas. Y también, digan ustedes qué fabricante con exacta prudencia ha colocado en sus empaques los instructivos para utilizarlos. Pareciera muy sencillo, pero no lo es. Los cubrebocas no pueden tocarse al interior ni mucho menos al exterior. Deben de manejarse siempre a través de las cintas, de las correas o de las ligas que tienen para su operación. Solo a través de eso se pueden manejar. Y también debe haber una disposición final del cubrebocas. Si una persona utiliza un cubrebocas y desea desecharlo, lo recomendable es que primero lo lave, lo corte y lo disponga a la basura. O en su defecto lo remoje en agua de cloro, que esa agua de cloro no va a servir para nada más que para desinfectar, destruye el cubrebocas y lo disponga en la basura final. El cubrebocas debiera de tratarse como un material orgánico, un material contaminado orgánico, como los residuos biológicos infecciosos. Así debería de considerarse. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe quién tiene o no coronavirus. Hay gente asintomática portadora y que no lo sabe. Entonces, si ellos no tienen el cuidado de la desinfección por parte del equipo de protección personal, estarían exponiendo a terceras personas. De ahí nos vamos a la promoción a la salud, y la promoción a la salud tiene que ver con el antes, el durante y el después de la jornada de trabajo. Es decir, ¿qué tienen que hacer los trabajadores en casa? ¿Qué tienen que hacer los trabajadores al salir de casa, al utilizar el transporte, al llegar al domicilio del centro de trabajo? Y por supuesto, cuando ellos se retiran, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se retiran, cuando utilizan el transporte y cuando llegan a casa? Eso es parte de la promoción de la salud que se tiene que hacer. Tal vez no esté directamente involucrado el mensaje hacia la operación diaria en el centro de trabajo, pero sí en el antes y el después. Entonces es muy importante, es extremadamente necesario que también se promueva la salud al interior del centro de trabajo. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de carteles, a través de videos que se pueden enviar desde el teléfono celular a las cuentas de los trabajadores, o en su defecto, pues ponerles algún video en alguna de las pantallas, televisiones, transmitir la información de alguna forma. Mi recomendación es que todo esto tiene que documentarse, tiene que llevar controles. Y por último, tenemos esto que es el seguimiento y el control. Es decir, si nosotros tenemos como medida administrativa el hecho de escalonar a los trabajadores en el acceso, tiene que haber un registro de que lo estamos haciendo. No basta decirlo. Porque si nosotros lo colocamos en nuestro protocolo de seguridad, tenemos que documentarlo. Si nosotros tenemos una revisión diaria para controlar el acceso de los trabajadores, tomando la temperatura, preguntándole a los trabajadores si es que ellos tienen algunos controles o si tienen temperatura, si tienen tos, si tienen malestares, dolor de pecho, dolor de cabeza. Esas preguntas tienen que documentarse. A eso es a lo que llamamos seguimiento y control. Y por supuesto, al menos una vez a la semana, nosotros les sugerimos a nuestros clientes que hagan un inventario de las obligaciones. Es decir, todas estas disposiciones, medidas de ingeniería administrativas, equipo de protección personal, capacitación y promoción a la salud, tiene que revisarse por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué?
Porque de esa manera nosotros cerramos el ciclo de mejora continua. ¿Se dieron cuenta? Cumpliendo con cada una de las exposiciones y teniendo seguimiento del control, nosotros podemos evaluarnos qué estamos haciendo bien y en dónde necesitamos reforzar las medidas de seguridad para que esto logre funcionar de manera adecuada. Esa es la realidad del ciclo de mejora continua en los centros de trabajo en lo referente al coronavirus 19. Después de que nosotros podamos documentar lo que se está haciendo, podemos tener indicadores de qué estamos haciendo mal y corregirlo. Corregir medidas de ingeniería tal vez, que están siendo muy laxas, muy suaves, que simplemente nadie les pone atención, fortalecerlas o ponerle mayor señalización. ¿Qué medidas administrativas están o no funcionando y corregirlas? ¿Quién está utilizando correctamente el equipo de protección personal? Y si no lo está haciendo, ¿qué necesita? ¿Capacitación? Bueno, pues entonces abrimos otro apartado de capacitación y volvemos a llamar a la gente que consideramos no está haciendo uso correcto de los equipos de protección personal o está mal usando las medidas de ingeniería o las medidas administrativas. Y por último, pues la promoción a la salud. Nosotros podemos revisar si el trabajador está consciente del escenario de riesgo que tiene al momento en el que sale de su casa, que va a comprar a la tienda de la esquina, que se mueve dentro de la ciudad, tal vez por motivo o no del trabajo, y esas condiciones nosotros las tenemos que presentar de manera documentada. Y es por eso que el ciclo de mejora continua del COVID-19 es necesario que se realice y que se documente. Además, si en este momento ustedes recibieran una visita de inspección en sus centros de trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, seguramente les van a pedir pruebas de todo esto. Así que empecemos nosotros, antes de que venga la autoridad, empecemos a llevar nosotros nuestros mecanismos de seguimiento y control y un ciclo de mejora continua permanente, de tal forma que podamos, bajo cualquier perspectiva, tener los medios para aprobar estas condiciones. Pues bien, con esto me despido. Les agradezco mucho su paciencia. Espero que esta información les sirva. Con muchísimo gusto nosotros que hemos estudiado, que nos hemos preparado, que estamos constantemente evolucionando en el tema, transmitimos este conocimiento pues para ayuda de todos aquellos que no pueden pagar consultoría, de todos aquellos que tienen muchas dudas aún sobre lo que tienen que hacer en sus centros de trabajo y que por supuesto nosotros con muchísima humildad transmitimos y queremos nosotros que sus centros de trabajo persistan. Las condiciones del país aún no son las óptimas. No creo que esto vaya a mejorar por lo menos en los próximos 3 meses, 4 meses. Ya nos aseguraron que estamos a la mitad de la pandemia. Yo creo que todo 2020 va a ser lo mismo. Estamos en el segundo semestre del año y no creo que este semestre tenga una recuperación. Así que acostumbrémonos, llevemos los procesos, tratemos de generar esta conducta de cumplimiento, tratemos que la gente que colabora con nosotros tenga esta visión de cumplimiento cíclico, porque esto no va a terminar en este momento, va a continuar y todos lo tenemos que tener claro. Todos debemos de sumarnos a la condición de cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo. ¿Para qué? Para poder subsistir, para poder tener un México de nueva cuenta productivo en lo que a economía y a finanzas se refiere. Les agradezco mucho que me hayan permitido llegar a su celular, a su equipo de cómputo, y pues me despido desde aquí de San Francisco de Campeche, en las oficinas de NANDE Consultor Empresarial, aquí desde el privado, desde el búnker, donde pues podemos nosotros apoyar, aunque sea de manera indirecta, a muchos empresarios. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta luego.